Capítulo 8. Las inquietudes de Gatreya. 7 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Reino de Gatreya, Kietfa, residencia oficial del primer ministro. Definitivamente, Japón es una potencia mucho más grande de lo que imaginábamos. El hombre que pronunció estas palabras mientras analizaba los folios de un reporte confidencial era el primer ministro Orlando Svensson. De acuerdo con los datos recopilados por la avanzada, el imperio de Japón poseía una envergadura tal que, incluso bajo los estándares del planeta de Teras, se posicionaría de inmediato en el bloque de las superpotencias mundiales. Saber que el primer contacto entre ambas civilizaciones se consolidó por la vía pacífica infundió en el ánimo de Svensson una profunda sensación de alivio. Es una fortuna constatar que no estamos ante un estado de doctrina belicista, primer ministro. Totalmente de acuerdo. De haber topado con una potencia de la naturaleza del imperio de Galia, la seguridad de nuestro reino pendería de un hilo en estos momentos. Los rostros de los ministros congregados en la sala de juntas reflejaban un semblante de franca tranquilidad. Los únicos que se magnetismían con un gesto de marcada reserva eran el ministro de Defensa y el ministro del Interior. ¿No creen que es prematuro dar por sentado que Japón es una nación digna de confianza? El ministro del Interior lanzó este cuestionamiento, enfriando el entusiasmo de sus colegas al sugerir que las evaluaciones iniciales carecían de profundidad para justificar un optimismo desmedido. Los miembros del gabinete cruzaron miradas de desconcierto ante la interrupción. Pero, si analizamos con detenimiento estos folios de inteligencia, no se vislumbra ningún indicador de amenaza inmediata, replicó el ministro de Comercio con evidente titubeo. Para la cartera de comercio, la apertura de un canal de intercambio mercantil con el archipiélago nipón constituía la oportunidad perfecta para amortiguar la desaceleración económica provocada por el cataclismo. Por ende, su postura se alineaba en favor de estrechar lazos bilaterales a la brevedad. Este reporte técnico solo consigna una primera impresión formal. Considero que otorgar un voto de confianza absoluto a un Estado extranjero sin antes descifrar sus verdaderas intenciones internas es una maniobra sumamente riesgosa, ¿no le parece? Bueno, visto así. El ministro de Comercio se guardó sus argumentos ante la contundencia de la réplica. La postura del ministro del Interior se cimentaba en una lógica geopolítica irreprochable. Cabe aclarar que su intención no era boicotear el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Tokio. Simplemente consideraba que, al haber interactuado con dicho actor por escasos días, el Estado requería manejarse con extrema cautela hasta recopilar más elementos de juicio. Bien, dejemos el debate en este punto por el momento. En un par de días recibiremos a la delegación oficial del gobierno japonés en la capital. Las evaluaciones de fondo podrán postergarse hasta que hayamos dialogado directamente con sus emisarios. Svensson intervino con aplomo para dar por concluida la discusión, logrando que el ministro de Defensa asintiera en silencio y diera un paso atrás sin mayor resistencia. Tras la disolución de la sesión de gabinete, Svensson solicitó al ministro del Interior que lo acompañara a un despacho privado contiguo. Sigues siendo el mismo sujeto meticuloso de siempre, Alfred. ¿Qué pasa, Orlando? ¿Me hiciste venir hasta aquí solo para recordarme mis rasgos de carácter? A diferencia de la rigidez protocolaria exhibida en la sala del consejo, ambos funcionarios adoptaron un tono de absoluta camaradería. Mientras el primer ministro dibujaba una sonrisa lúdica en el rostro, el ministro del Interior magnetismía el mismo semblante adusto que mostró durante la junta. La realidad era que Orlando Svensson y el ministro del Interior, Alfred Cruise, compartían un lazo de amistad que se remontaba a sus años de infancia. Sus carreras en la escena política avanzaron de forma paralela, a tal grado que, tras asumir la jefatura de gobierno, la primera designación que Svensson extendió para conformar su gabinete fue para Cruise. Si bien en los espacios oficiales se conducían bajo la estricta etiqueta de sus investiduras, al encontrarse en la privacidad de un despacho solían despojarse de los formalismos para intercambiar ironías y opiniones sinceras como los viejos amigos que eran. En fin, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Quería conocer tu perspectiva real sobre el imperio de Japón, lejos de la mirada del resto de los ministros. Mi postura no difiere de lo que externé en la mesa. Considero que los datos presentados justifican mis reservas, respondió Cruise, mirando a su interlocutor con extrañeza. El ministro del Interior no saboteaba la integración comercial con el archipiélago. Su única preocupación radicaba en los riesgos de idealizar a un actor desconocido. Sus argumentos en el consejo reflejaban fielmente su criterio profesional. Me refiero a un análisis más analítico.
Deseo saber qué interpretaste al procesar los datos de ese documento. Cruise se frotó la barbilla, repasando mentalmente los indicadores técnicos del informe. En términos de superficie territorial, la extensión geográfica de Japón apenas difería de la del reino de Gatreia. No obstante, la densidad demográfica de la potencia asiática duplicaba con creces la población de su propio país. Lo verdaderamente sorprendente era que, a pesar de albergar a tal cantidad de habitantes, el inventario forestal del archipiélago igualaba las proporciones de los bosques protegidos de Gatreia. De hecho, las notas preliminares destacaban una notable presencia de entidades espirituales en el plano geográfico. Sin embargo, el reporte también especificaba que los ciudadanos japoneses carecían de la facultad biológica para percibir o interactuar con dichas entidades. Una limitación previsible, después de todo. Para el linaje de los humanos comunes, sintonizar con el plano espiritual resultaba una tarea sumamente compleja, siendo una virtud confinada casi exclusivamente a la raza elfa. La abundancia de espíritus elementales en las urbes japonesas constituía una prueba irrefutable de la pureza de sus ecosistemas. Si el entorno sufriera de degradación industrial, las entidades habrían migrado de inmediato. En la ciencia ambiental de Teras, se sostenía que la desertificación de los continentes derivaba directamente del éxodo espiritual, evidenciando que el equilibrio ecológico dependía de estos seres. El siguiente rubro era el poder de fuego. Las capacidades militares de Japón se situaban varios escalones por encima de los estándares de Gatreia. La envergadura de su fuerza naval era, por decirlo menos, colosal. Si esa armada hubiera navegado en los océanos de Teras, los estrategas de la corona no habrían dudado en catalogarla como la flota más poderosa del planeta, dada su cantidad de buques de línea, portaaviones de ataque y escuadrones de aviación embarcada. Asimismo, el ejército de tierra y la fuerza aérea poseían dimensiones considerables. Un despliegue de fuerza que, bajo una lectura fría, perfilaría a cualquier nación como un estado agresor propenso a la invasión de territorios vecinos. No obstante, las autoridades de Tokio magnetismían la postura oficial de que dicho arsenal cumplía una función estrictamente defensiva. Cruise admitió para sus adentros que inicialmente catalogó tal afirmación como una ironía geopolítica, pero al desglosar los antecedentes históricos que justificaban el despliegue, comprendió la necesidad de tales dimensiones. Las fronteras de Japón colindaban con dos regímenes de cuidado. Ambos estados se regían bajo doctrinas socialistas de corte expansionista y habían sostenido múltiples escaramuzas armadas contra el imperio a lo largo del siglo. Debido a esta vecindad hostil, el Estado Mayor japonés se vio obligado a diseñar su doctrina militar en función de encarar una guerra simultánea en dos frentes. Bajo esa óptica, resultaba comprensible que una nación forzada a disuadir a dos gigantes militares mantuviera un aparato bélico de tales proporciones bajo la etiqueta de defensa legítima. Dado que el cataclismo multidimensional apartó a ambos rivales del mapa, lo lógico sería que Tokio iniciara una reducción gradual de sus fuerzas terrestres, aunque los analistas estimaban que la Armada y la Fuerza Aérea preservarían sus capacidades actuales para asegurar las rutas de navegación del Nuevo Mundo. Si logramos consolidar una alianza estratégica, este país se convertirá en un escudo sumamente confiable, ciertamente. De completarse un entendimiento mutuo, Japón se perfilaba como un socio comercial idóneo. El imperio destacaba como una potencia industrial de primer orden, mientras que Gatreia, si bien poseía capacidades tecnológicas avanzadas, basaba su economía en una sólida infraestructura agrícola. Los informes geográficos detallaban que el territorio japonés presentaba una topografía accidentada con escasas llanuras cultivables, obligando a concentrar sus centros urbanos en los pocos valles disponibles y a depender de la importación masiva de productos alimenticios para abastecer a su población. Con razón el ministro de Comercio está tan ansioso por firmar los tratados. El intercambio de materias primas y alimentos con Japón traerá dividendos inmensos para las arcas de la corona. Tras ponderar cada una de las variables, Cruise estructuró su veredicto final. Si el imperio de Japón demostraba ser una nación de palabra, se consolidaría como el aliado más valioso del reino. Sin embargo, determinar la autenticidad de sus intenciones requería tiempo y análisis de campo. Si Japón ratifica su postura pacífica en los hechos, se convertirá en un socio estratégico de un valor incalculable para nuestra corona. Los delegados de la avanzada emitieron una evaluación sumamente favorable sobre las autoridades niponas, Alfred. Quién sabe, tal vez estemos ante el inicio de una amistad histórica entre nuestras culturas. Espero que tus pronósticos se cumplan, Orlando.
De hecho, la Cancillería de Tokio nos ha manifestado su interés de tendernos un puente diplomático con otras potencias sobrevivientes de su planeta. Si logramos establecer relaciones de mutuo beneficio con dichos actores, nuestra seguridad nacional estará mucho más blindada de lo que jamás estuvo enteras. Con el simple hecho de saber que nos libramos de la vecindad con el imperio de Galia me doy por satisfecho, pero verdaderamente espero que tus planes fructifiquen. El reino de Gatreia celebraría sus primeras mesas de diálogo formal con los embajadores de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación de China, bajo los auspicios diplomáticos del gobierno japonés, exactamente una semana después de este encuentro. Fin del capítulo 8. El link a la historia del autor estará en la descripción.